Abre la Biblia, Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios 2:20. Y podemos estar seguros que el don de apóstol ya no existe. Y si podemos probar sin duda que un don ya cesó, esto abre la puerta que otros dones también tal vez han cesado. Entonces vamos a ver aquí razones que el don de apóstol ya cesó. En Efesios 2:20 la Biblia dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Está hablando sobre la iglesia. Y los apóstoles eran para la primera etapa de construir la iglesia. Después de construir la fundación, piensa en construir una casa. La primera cosa que hacemos es ponemos las piedras. Después fundimos y ponemos el cemento. Ahora, después de construir la fundación, ¿regresamos a construir la fundación otra vez? No, porque ya está hecho. Construimos las paredes y las otras partes de la casa. Aquí dice que los apóstoles eran para la fundación, el fundamento de la iglesia. Después de construir la fundación, ya no son necesarios. Esta es la primera razón que el don de apóstol ya no existe. Los apóstoles eran para la fundación de la iglesia. Efesios 2:20. Ahora, abre la Biblia a 1 Corintios capítulo 9, versículo 1. Y aquí vamos a ver la segunda razón que el oficio, el don de apóstol cesó. 1 Corintios 9 y versículo 1. El apóstol Pablo escribe, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesucristo nuestro Señor? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Ahora, el apóstol Pablo está diciendo que él ha visto el Señor Jesucristo y esta es una razón que él es un apóstol. Para ser un apóstol era necesario ver a Jesús con sus propios ojos. Ahora, abre la Biblia aquí. Hechos capítulo 1 y vamos a leer versículos 21 a 23. Hechos 1, 21 a 23. Hechos 1, 21 a 23. Y aquí la Biblia dice, por tanto, es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Aquí, ¿qué dice sobre estas personas que van a reemplazar a Judas para ser apóstol? Que han visto a Jesucristo, que estaban allá desde el principio, que vieron a Jesús desde el bautismo de Juan, dice. Ahora vamos a capítulo 10. Vamos a capítulo 10, versículo 39. Hechos 10, 39. Y aquí la Biblia dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. A este Dios resucitó al tercer día y lo manifestó abiertamente, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había escogido, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Después que Jesús resucitó, ¿qué estaba haciendo? Se fue allá a la orilla del mar
Y cogió pescado y cocinó pescado para los apóstoles y estaban dando de comer pescado a los apóstoles. Ellos vieron a Jesucristo después de la resurrección y esto es un requisito de ser un apóstol. Si tú no puedes decir que yo he visto a Jesús con mis propios ojos después de la resurrección, no puedes ser un apóstol. Pero es chistoso hoy en día. Prende la tele hoy en día. Tantos apóstoles hay en el mundo. Todos han visto a Jesucristo resucitado. Ni uno ha visto a Jesús resucitado. Son apóstoles autoproclamados. Ellos dicen que son apóstoles. En toda la historia del mundo nadie ha dicho que es un apóstol. Nadie. 1 Corintios capítulo 15, versículo 7. 1 Corintios capítulo 15, versículo 7. Entonces aquí tenemos la segunda razón que el don de apóstol ya cesó. Aquí dice en versículo 7, después fue visto por Jacobo, luego por todos los apóstoles, y al último de todos, como por un nacido a destiempo, él fue visto también por mí. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que Jesús resucitado fue visto por todos los apóstoles. Alguien hoy en día puede decir que han visto a Jesucristo. Y sueños, no importa. Está hablando sobre el ojo exterior. Es necesario ver a Jesucristo con estos ojos para decir que eres apóstol. Esta es la segunda razón que el don de apóstol ya cesó. Ahora vamos a ver la tercera razón que no hay apóstoles hoy en día. Abre la Biblia, Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Y versículo 14. Dice aquí, y ordenó a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Era necesario que Jesús ordena el apóstol. Y otra vez, nadie puede decir esto hoy en día. Vamos a Lucas, capítulo 6, versículo 13. Lucas 6, 13. Y cuando fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ahora vamos a Hechos. Hechos 1, 2. Hechos 1, 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Ahora vamos a versículo 24, en este mismo capítulo. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Estaban reemplazando a Judas. Estaban escogiendo otro apóstol y ellos dicen, Señor, tú escoges lo que tú quieras, el que tú quieras. Entonces, esta es la tercera razón que ya no hay apóstoles hoy en día, porque era necesario que Jesucristo mismo ordene el apóstol. Vamos a la cuarta razón, que el don de apóstol ya cesó. Abre la Biblia a Mateo capítulo 10, versículo 1. Mateo 10, 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Hay muchas señales y maravillas que aparecen en la Biblia que están hechas
por las manos de los apóstoles. Si ustedes se acuerdan que los apóstoles podían levantar a los muertos. ¿Quién hace esto hoy en día? Podían sanar enfermedad orgánica como los paralíticos. ¿Quién hace esto hoy en día? Y prueba que nadie tiene el don de ser un apóstol hoy día. Abre la Biblia ahora a Hechos capítulo 5. Versículo 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Qué está pasando aquí? Están llevando gente que están en camas para que la sombra del apóstol Pedro caiga sobre uno de ellos para que se sane. ¿Y qué más? ¿Cuántos eran sanados? Hoy en día, como vemos en la tele, uno o dos ya saltan de su silla de ruedas y ahora están bailando. Y la mayoría regresan a las casas en la misma silla de ruedas en que llegaron. Aquí en la Biblia dice, todos eran sanados. Hoy en día no vemos esto. Hoy en día la mayoría de las personas que llegan a estos avivamientos para recibir sanamiento, las mismas personas que llegan enfermos, regresan a la casa enfermo igual. En el tiempo de los apóstoles no era así. Dice más que una vez, todos eran sanados. Hoy en día no es así. ¿Por qué? Porque hoy en día no hay apóstoles. Esto era un don de los apóstoles. La historia, y hay mucho más versículos que no voy a leer sobre los dones que tenían los apóstoles. Ya sabemos que ellos levantaron a los muertos. ¿Cuándo es la vez pasada que hemos visto esto hoy en día? Que alguien ha resucitado un muerto. Los apóstoles hicieron esto. Entonces, esta es la cuarta razón que el oficio de apóstol ya cesó. Nadie sana a todos hoy en día. Nadie resucita a los muertos hoy en día. Nadie tiene el poder de ser un apóstol. Y es muy importante entender esto, porque si este don de apóstol ha cesado, entonces esto también significa que otros dones son temporales, que también cesaron. La historia de la iglesia también indica que el don de apóstol ha cesado. Cuando los apóstoles escribieron sus cartas, ellos eran inspiradas y por eso tenemos la escritura. Muchos apóstoles hoy en día dicen que han recibido revelación directa de Dios. Entonces, si ellos son apóstoles, ¿por qué no añaden a la escritura? Y si decimos que la revelación inspirada ha cesado, que ya no habrá más libros de la Biblia, y si decimos que el oficio del apóstol ha cesado, esto abre la puerta para decir que otros dones también cesaron. Y esta es la quinta razón aquí, que la historia nos enseña que el don de apóstol ha cesado. En la historia de la iglesia nadie ha dicho que ha sido un apóstol. Ignacio, Clemente, Ireneo, Agustín, Lutero, Calvino, todos dijeron que el oficio de apóstol ya no existía. Pero hoy en día tenemos apóstoles. Esta es la quinta razón que el oficio del apóstol ya cesó.